Consejo de Desarrollo Hispano presenta Línea 1, un programa radial de media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8 y media de la mañana por ondasfm.ca. Ciro Vacunas, el centro de información, referencia y orientación para responder todas sus inquietudes respecto a la vacunación. Llame al 437-335-1859. Síganos en Facebook como Consejo de Desarrollo Hispano. En resumen, el podcast semanal de Línea 1. Hola, soy Sandra Farías y comenzamos En Resumen. El gobierno federal presentará un nuevo presupuesto el próximo 28 de marzo. Entre los anuncios de la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, se esperan más medidas de equidad social, inversiones en economía verde y fondos para la atención médica en las provincias. Después de haber subido 8 veces en el último año, el Banco Central de Canadá decidió mantener la tasa de interés en el 4,5%. La inflación ha disminuido desde que alcanzó un máximo histórico, pero muchas familias canadienses, especialmente las de bajos ingresos, todavía están luchando con el costo de vida. La inflación de los precios sigue estando muy por encima del objetivo del banco, que busca situarla entre un 2 y un 3%. El empleo en Canadá aumentó ligeramente el mes pasado y se han agregado casi 180,000 empleos en lo que va del año. Mientras tanto, Canadá ya está tomando medidas extraordinarias para evitar una posible crisis bancaria. Los mercados del mundo se sacudieron tras las repercusiones que generó el colapso del banco de Silicon Valley en Estados Unidos. El presidente Biden aseguró que el sistema bancario es seguro. Silicon Valley tenía más de $200,000 millones en activos y atendía a empresas tecnológicas y a los bien remunerados trabajadores del sector. Biden aseguró que el bailout no será pagado por los contribuyentes, sino que saldrá de las tasas que pagan los bancos por el seguro de depósitos. Una planta de fabricación de baterías para vehículos eléctricos se instalará en el sur de Ontario, en el pueblo de St. Thomas. Se espera que emplee directamente a más de 2,000 trabajadores y generará miles de empleos en la industria de construcción. Será la primera planta de vehículos eléctricos en América del Norte de la gigante automotriz alemana Volkswagen. Se espera que la producción de baterías eléctricas comenzará en 4 años. Facebook o Instagram deberán pagar por las noticias que publican en Canadá. La ley de noticias en Internet pondrá límites al tráfico de empresas como Meta. Google ya inició una prueba limitando el acceso a noticias para el 4% de los usuarios canadienses. El organismo regulador de las telecomunicaciones, la CRTC, busca impulsar la competencia en el mercado de Internet y la reducción de precios en telefonía. Un histórico acuerdo de conciliación se firmó en Canadá con las Primeras Naciones. El acuerdo alcanza casi $3,000 millones en compensaciones para revertir la pérdida del idioma, la cultura y el patrimonio en 325 comunidades indígenas. En su veredicto, la jueza Anne-Marie McDonald sostuvo que los recursos no pretenden poner un valor a las pérdidas sufridas por los estudiantes en las escuelas residenciales. La comunidad chino-canadiense ha sido sacudida por una nueva investigación sobre la interferencia extranjera en procesos electorales. El primer ministro Justin Trudeau desea que esto se investigue de forma independiente y nombrará un representante especial. Un legislador del Partido Conservador de origen chino en Ontario debió renunciar a raíz de esto por haber usado esas influencias. Los planes de Canadá para fabricar vacunas se han complicado. Novavax, la empresa estadounidense que iba a producir vacunas contra el COVID-19 en Montreal, podría entrar en bancarrota, pero el Consejo Nacional de Investigación afirmó que por ahora sigue trabajando en la transferencia de tecnología para producir vacunas para el virus que causó la pandemia. El gobierno de Ontario ha reducido en $21,000 millones sus gastos en salud. Esto está impactando la capacidad hospitalaria y afecta la contratación de miles de enfermeras. El mayor impacto en el sistema de salud provincial se verá en los próximos años debido a una mayor demanda y al envejecimiento de su población. La
pandemia hizo disminuir la esperanza de vida en Canadá. Unas 51.000 personas murieron desde que se declaró la pandemia hace 3 años. Las muertes relacionadas con el COVID fueron especialmente altas en los hogares de cuidado a largo plazo. La pandemia fue la tercera causa principal de muerte en Canadá en el 2020, solo detrás del cáncer y las enfermedades cardíacas. La esperanza de vida cayó 0,4 años, mientras que en Estados Unidos cayó en 1 año y medio. Otras tendencias preocupantes son los bajos niveles de aceptación en vacunas infantiles, un aumento de las enfermedades infecciosas y el número de muertes relacionadas con los opioides. Se sabe que 1.400.000 canadienses aún sufren las consecuencias del coronavirus. Entre el 10 y el 20% de la población contagiada ha desarrollado una enfermedad prolongada llamada condición PCC. La condición crónica incluye síntomas como presión arterial alta, latidos cardíacos irregulares, fatiga crónica, niebla mental, dolor muscular y visión borrosa. Algunos pacientes no se han recuperado incluso 2 o 3 años después de la infección inicial. En Ontario se están habilitando clínicas y servicios de rehabilitación especializados en casos prolongados de COVID. Violentos contra los pasajeros de la TTC aumentaron un 46% el año pasado. La policía de Toronto ya no desplegará personal de seguridad en horas extras. Hace 2 meses Toronto ubicó a 80 oficiales más luego de una serie de ataques violentos y denuncias. Desde entonces se han agregado al sistema 50 guardias de seguridad temporales, 20 oficiales de seguridad comunitaria y solo 10 trabajadores comunitarios. La TTC redujo sus frecuencias en un 5% este año y aumentó sus tarifas en 10 centavos. Por primera vez en la historia hay mujeres en todos los parlamentos nacionales del mundo. Los resultados se basan en la información recogida de 47 países, pero se lamenta que solo 22 mujeres sean jefas de Estado o presidentas. El Papa Francisco cumplió ya 10 años de pontificado en estos días. El líder de la Iglesia Católica ha realizado 40 viajes al exterior, publicado 3 encíclicas y canonizado casi 900 santos. El Papa latinoamericano de origen argentino sostiene que su compromiso es con los migrantes, el diálogo interreligioso y el medio ambiente. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciba en su correo electrónico notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email. Hola, bienvenidos al podcast de Línea 1 del Consejo de Desarrollo Hispano. El tema de la trata de personas no es un tema fácil, por eso hemos elegido a un especialista aquí en la ciudad de Toronto que trabaja en ese ámbito en una organización que se dedica también al tema de la justicia social. Ella es Eva Rodríguez Díaz y pertenece a la organización Mary Ward Center, que es una de las organizaciones de Loreto College que está trabajando en este tema desde hace bastante tiempo y nos va a contar no solamente la actividad de Mary Ward Center, sino además en qué se puede identificar la trata de personas, cuáles son los riesgos y cómo opera este crimen en la ciudad de Toronto. Muchísimas gracias, Eva Rodríguez, buenos días y vamos a preguntarte, por supuesto, ¿en qué trabajo se ha concentrado Mary Ward Center en los últimos años? Sandra, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. A ver, Mary Ward Center es una organización de las hermanas Loreto en Canadá. De hecho, hay muchos Mary Ward Centers en distintos lugares del mundo que trabaja temas de justicia y como es una organización religiosa, entonces usa la educación y la espiritualidad como vías para aportar a la construcción de justicia. Y la prevención de la trata de personas es una de las estrategias que se está trabajando para lograr una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, en paz, y también como una estrategia de prevención, de protección, de promoción de los derechos humanos. Hemos llegado a una etapa post-pandémica en donde se han multiplicado mucho este tipo de delitos. Cuéntanos cuál es la realidad que se vive en este momento con respecto a la trata de personas.
Pues la pandemia como que ayudó a prestar un poco más de atención, ¿no? Porque durante la pandemia se exacerbó el uso de los ciberespacios, de los lugares online. Entonces se hizo evidente que existe, por ejemplo, pornografía infantil, que se usan los espacios online para buscar tipo de servicios sexuales, que es como generalmente las personas relacionan más la trata de personas. Entonces, la pandemia, con todo este uso de servicios en línea, puso más atención en la población sobre esto que ocurre en servicios sexuales, en servicios de pornografía infantil, de pornografía en general. Pero la trata de personas no es solamente de tipo sexual, existen distintas formas de trata de personas. Está la explotación laboral, está, por ejemplo, los matrimonios forzados, está la venta de órganos humanos, está la utilización de personas para comisión de otros delitos criminales, ventas de drogas, todo tipo de delitos donde se usa y se forza a las personas para que cometan eso. En el mundo y en Canadá, como parte de lo que pasa en el mundo, la trata de personas con más fuerza que ocurre es la de tipo sexual, explotación sexual y explotación laboral. Entonces estos son los dos focos en los que nosotros nos estamos concentrando más. Y me imagino que esta problemática tan difícil es una de las que toca a la comunidad inmigrante. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan, sobre todo, mujeres inmigrantes? Es grandísimo el riesgo para las personas inmigrantes porque existen desafortunadamente condiciones de mayor vulnerabilidad. Todos los delitos, todos los crímenes se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Y el hecho de llegar a un país donde no se maneja la lengua, o el inglés o el francés, a un país donde no se conocen las regulaciones normativas y legales, donde no se tienen redes sociales de apoyo, no está la familia, no están los amigos, no está la familia extensa, donde se tiene que llegar a buscar unas estrategias de vivir y de sobrevivir. La población migrante se vuelve muchísimo más vulnerable. Y está también el tema de que las ofertas laborales, ¿no?, que traspasan fronteras. Entonces, si estamos hablando de nuestra población en América Latina, la gente que recibe, usted puede ir a Canadá a ganar $7,000 mensuales y usted no necesita experiencia y usted no necesita hablar inglés. No, usted solo va a cuidar niños, a cuidar niñas, no, usted va a trabajar en construcción, usted sí sabe mecánica, todo eso lo va a tener allá. Ese tipo de ofertas que en medio de la necesidad o en medio del deseo de aumentar ingresos y de mejorar condiciones de las familias, hacen que la gente caiga, que empiece a hacer una cantidad de vueltas, venda el carro, adquiera una deuda con el banco. En los mejores casos, cuando no es que adquieren la deuda con los mismos traficantes, entonces llegan a países como estos, desarrollados, que tienen unos mejores niveles de vida que los nuestros, que tienen una fama muy positiva de ser protectores y resguardadores de los derechos humanos, pero se encuentran con una realidad muy distinta. Entonces existe el engaño que ocurre desde allá, vienen engañados, o cuando llegan acá por distintas circunstancias, entonces por las condiciones de vulnerabilidad que mencionaba antes, se vuelven presa fácil de los traficantes y de los delincuentes. ¿Y cómo prevenir este tipo de amenaza que, como tú dices, está presente en todas las redes sociales? La tenemos la amenaza prácticamente en el teléfono, nos llegan permanentemente mensajes casi lo que se llama el phishing, ¿no? Es esto de hacernos caer en la sensación de generarnos una necesidad. Y cuando la persona, como tú dices, está más necesitada por trabajo, por contactos, por redes sociales, cae muy fácilmente en este tipo de trampas. ¿Cómo se previene esto? ¿Cómo se puede proteger a una persona que precisamente está en esta situación de vulnerabilidad? Yo creo que la estrategia también tenemos que buscarla en los mismos lugares. Por el Facebook, por el Twitter, por todos lados nos están llegando en todo momento esas ofertas. Ocupemos un poquito de tiempo usando también el Internet para preguntarles a otros. Entonces, a veces en el mismo Facebook yo hago aquí como seguimiento de noticias que aparecen, y lo que mencioné antes lo he visto en el Facebook, esas ofertas de esa cantidad de plata y de esa manera. Entonces también personas que están, si es Estados Unidos, si es Canadá, si es Europa, hay grupos de latinos en Toronto, latinos en Canadá, entonces buscar, indagar, he recibido esto es cierto, en las mismas páginas de los países. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para ir a trabajar a Canadá? ¿Es tan fácil como me lo están diciendo?
Mira que hemos conocido casos hasta de personas que dicen, no, venga como turista, que cuando usted esté aquí le cambiamos y le hacemos todo el proceso de cambio de papeles porque aquí es más fácil. Eso no es cierto. Un turista no llega acá y en un mes tiene un cambio de visa a trabajo o a estudio. Eso no es cierto, eso no funciona así. Entonces, como nos alimentamos tanto de las redes sociales, usemos también las redes sociales para contrastar información. Ahí lo tenemos todo, lo bueno y lo malo. Los gobiernos tienen páginas, ofrecen información y está la posibilidad de traducir, ¿no? Hay paisanos nuestros, como decimos en Colombia, afuera. Busquemos algunos para informarnos, porque los medios online están siendo en este momento el primer fuente de información, la primera fuente de información. Y ahí viene precisamente el trabajo, ¿verdad?, de dar a conocer este tipo de información, de divulgarlo y de ponerlo en consideración de la población y de la comunidad hispana aquí en Toronto. Cuéntame sobre la charla que tuviste en el Consejo de Desarrollo Hispano, en donde me imagino surgieron preguntas de los participantes y mucha sorpresa tal vez de muchos que desconocían que esta temática se había agravado tanto en el último tiempo. Sí, las cifras realmente alarman mucho, porque hay varias cosas aquí, ¿no? Generalmente se piensa que estos son delitos, crímenes que ocurren en los países pobres, en los países donde hay más violación de derechos humanos, entonces eso pasa en Latinoamérica, que es pobre, eso pasa en Asia, en África, no se espera que ocurra en las dimensiones que ocurren en países desarrollados como Europa o como América del Norte. Entonces eso genera una primera sorpresa, es un crimen que ocupa todos los países en el mundo. Ningún país se salva. Segundo, se asocia generalmente, ya lo decía, al tráfico con fines sexuales y no se tiene en cuenta que también las ofertas laborales que supuestamente legales esconden tras de sí unas maneras de trata de personas. El Papa Francisco decía es la esclavitud moderna. Es que hoy en el siglo XXI se están encontrando casos como las personas están siendo esclavizadas privadas de su libertad, personas que están trabajando encerradas en granjas, que están trabajando encerradas en casas, que vinieron, fueron a algún país a cuidar niños y están privados de la libertad en unas condiciones infrahumanas. Entonces esto llama muchísimo la atención y las preguntas fueron diversas, ¿no? Por la sorpresa, por el impacto que generan los casos y por la desinformación. Entonces hay preguntas que están más directamente relacionadas con esto, que tienen que ver con trata de personas. Hay otro tipo de preguntas que se piensa que podría ser, también porque el delito es muy sofisticado y usa medios legales para camuflarse. Entonces es muy fácil que las personas a veces confundan casos, confundan situaciones, qué es explotación laboral y qué es explotación laboral como con un gran componente de trata de personas. Entonces son como intríngulos legales que existen y que son protocolos internacionales que aplican igual para todo el mundo. Entonces es de hablar con detalles y de analizar casos, sí. Es muy importante porque los casos se dan como de manera intrincada, ¿no? No es tan transparente, no es tan fácil darse cuenta en qué momento comienza la trata de personas y en qué momento comienza, como dices tú, la esclavitud laboral, que están vinculados. Pero volviendo al tema de la trata de personas, a mí me preocupa también llevar este mensaje a las familias, a los padres, ¿no? Porque hoy los jóvenes, por ejemplo, buscan independizarse económicamente tal vez de muchas maneras de sus familias, ¿no? O buscan generar sus propios ingresos a temprana edad. Y este fenómeno me imagino que afecta sobre todo a una clase económica que está luchando por precisamente en momentos tal vez de inflación, de recesión, de crisis económica, ¿verdad? Pospandémica, estamos enfrentando como muchas barreras a veces para poder integrarnos laboralmente en el mercado y me imagino que los jóvenes son los más vulnerables a esto. ¿Cuál es el mensaje para los padres para que puedan empezar a instrumentar y a darles las herramientas a sus hijos y a sus hijas para que puedan prevenir este tipo de redes que están indudablemente a la caza, ¿verdad? De personas, como tú explicabas, también vulnerables? Todos somos vulnerables al final del día, ¿no? Pero las poblaciones más afectadas son mujeres, digamos, en lo que tiene que ver con trata con fines sexuales, mujeres jóvenes,
estamos hablando de adolescentes, niñas. El promedio de edad en el mundo, el rango de edad es desde los 11 hasta los 21 años, desde los 9 hasta los 21 años. Aquí en Canadá es desde los 11 hasta los 21, con un rango medio de 17 años de edad. Entonces, mujeres con sobre el 80% de víctimas en lo que tiene que ver con trata con fines sexuales, pero hay también niños, hay jóvenes, población LGTBI es muy, muy vulnerable, ¿no? En temas de trata con fines laborales, hay hombres, mujeres, niños. Entonces, por ejemplo, veíamos en países de Asia y de África, donde niños son los más usados, por ejemplo, en industrias o en minería, porque los niños tienen unos cuerpos pequeños, versátiles, que pueden llegar a unos lugares donde otros no llegan y están usados como trata de personas. Es explotación laboral, trata de personas con fines de explotación laboral. Población latinoamericana que viene hacia estos países, entonces es población que viene a hacer trabajos de unos niveles, digamos, más generales, como obra, construcción, agricultura, personas que por condiciones económicas necesitan mejorar sus ingresos y las condiciones de sus familias, o quieren hacerlo, o necesitan o quieren hacerlo. Cosas como el cambio climático, por ejemplo, han empezado a afectar los distintos países en el mundo, pérdidas de cultivos, o por inundaciones o por sequedad. Entonces eso está generando pobreza y eso lleva a que las personas migren cada vez más entre países y busquen posibilidades. En la familia, conversar sobre el tema. Yo siempre digo, el terreno más fértil para que un delito crezca es el desconocimiento, es el silencio, es el no conocerlo. Entonces, conversar en las familias sobre esto, alertar a los jóvenes, a las jóvenes sobre las ofertas que aparecen en Internet. Incluso niñas de altos estratos sociales con muy buenas vidas también son víctimas, porque les ofrecen entonces la carrera como modelos, quiere ser la imagen de nuestra marca de perfumes, de joyerías, y detrás de eso hay unas redes de tráfico sexual muy fuertes. Aquí en Canadá, por ejemplo, hay un alto número de niñas nacidas en Canadá, canadienses, que son víctimas de trata con fines sexuales, y entonces ya lo que hacen es entre los países, no de ciudad a ciudad. Ya no es entre países, porque digamos que se ha intensificado más la vigilancia, entonces ya es dentro de los países, cambiando de ciudades a ciudades. Pero definitivamente la pobreza, la necesidad económica pone un grandísimo porcentaje más vulnerable. Claro, como dices tú, se ha globalizado esta problemática de tal manera y los canales tal vez en que fluyen estos mensajes son mucho más rápidos también. Entonces, para el momento en que uno ya se dio cuenta, ya está atrapado, digamos, en una situación de este tipo, ¿no? Qué importante educarnos sobre este tema. Queríamos, por supuesto, hacerte más preguntas y continuar hablando, pero vamos a poner acá en la pantalla un link a la charla que tú diste, Eva, para quienes no pudieron participar. Eva realizó una presentación en el Consejo de Desarrollo Hispano en donde ella explica estos puntos más en detalle y aceptó también preguntas de la comunidad al respecto para poder educarnos, informarnos precisamente en una problemática que tal vez es difícil de hablar, es difícil de reconocer, pero que nos pone realmente en una situación de mucho riesgo, especialmente a la comunidad joven latinoamericana, y es a ella a la que ustedes quieren llegar con este mensaje. Así que te agradecemos muchísimo, Eva Rodríguez Díaz del Mary Ward Center, por habernos dado esta educativa charla, ¿verdad?, sobre esta temática que indudablemente nos afecta, como tú dices, a toda la sociedad en su conjunto y de la cual tenemos que generar más conciencia. Sandra, ha sido un gusto, y rápidamente comentar que hemos creado una estrategia donde estamos uniendo a Canadá desde Toronto con una emisora latina, con emisoras en Latinoamérica, en un programa que estamos haciendo una vez al mes, el tercer lunes de cada mes. Tenemos 5 o 6 emisoras conectadas, Toronto con la emisora latina, y tenemos Colombia, Ecuador, Salvador, Honduras a este momento, y estamos queriendo vincular a otras más que se unan, y vamos a estar tratando durante una hora los distintos temas, hablando con personas que han vivido la situación, testimonios con expertos que trabajan y que han representado incluso legalmente a víctimas, etcétera. Nos parece un excelente proyecto y una iniciativa que vamos a compartir también con nuestra audiencia del podcast de Línea 1. Muchísimas gracias, que tengas. Gracias, Sandra. Hasta luego. Sí, hasta luego.
Gracias por permitirnos acompañarles en la radio. Para enviar su sugerencia a Línea 1, escríbanos por WhatsApp al 437-335-1859. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciban su correo electrónico notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email. Línea 1. Este programa fue preparado por el Consejo de Desarrollo Hispano en su programa Yo me vacuno, con el auspicio de Salud Pública de Canadá. Media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8:30 de la mañana por ondas fm.ca.